Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta presentación de toxicología del tracto digestivo. Como saben, la vía oral es la principal vía de entrada al cuerpo de sustancias tóxicas. Aquí vamos a tratar de ver sustancias que causan signos clínicos gastrointestinales donde la causa se origina en el tracto digestivo y no es secundaria a una falla en otro lugar del cuerpo. Por ejemplo, una insuficiencia renal o hepática pues va a causar vómitos, pero la causa no se originaría en el tracto digestivo. Si vemos la lista de cosas que causan directamente daño al tracto digestivo, pues son muchas. Ahí la lista de causas naturales o sintéticas pues es enorme. Y aquí en realidad pues ni siquiera han incluido causas que producen daño a la boca, a la faringe, al esófago, es decir, sustancias corrosivas o cáusticas, donde podríamos incluir los ácidos, las bases, plantas ornamentales de la familia de las aráceas, sustancias como desinfectantes como el fenol y otras plantas que pueden tener púas y que se clavarían dentro de la mucosa oral. Así que en esta presentación solo vamos a hablar de las brasicas, el ricino y las indigestiones por carbohidratos en bovinos, y esto último no sería ni siquiera por ingerir sustancias tóxicas, sino por un mal manejo en la dieta de los bovinos. Pues bien, dentro de las familias de las brasicas están todas las coles comestibles, como el repollo, la colza, las coles, los nabos, la coliflor, que como saben, pues son verduras importantes en la dieta humana y también se usan para producir aceites vegetales. Aquí tenemos la mostaza, que se usa tanto en las hojas como en las semillas, y ambas pues son comestibles y si nos pasáramos como condimento, pues probablemente cogeríamos una buena diarrea. Si ven los frutos de las mostazas, pues enseguida vamos a reconocer a todas las brasicas porque tienen un fruto que se llama silicua, que es como una cápsula a modo de vaina donde se guardan esas semillitas redondeadas. Pues bien, existen distintos cuadros que están descritos que se producen porque depende mucho del tipo de glucosinolatos que tengan esas brasicas y se suelen producir casi todos a la vez. Me refiero a que cuando esos glucosinolatos se hidrolizan, pues van a liberar una molécula que es de glucosa y una glucón que es la otra molécula que es tóxica. ¿eh? Por ejemplo, tenemos el sulfóxido de la S-metilcisteína, que en realidad produce hemólisis, aquí no está, y también se van a liberar otras aglucones, como tenemos aquí el tiocianato, que es una sustancia goitrogénica porque inhibe la incorporación de yodo a la tirosina, y también tenemos otro aglucón que es el isotiocianato, que es la causa de gastroenteritis y de hecho son los responsables del olor y el sabor picante de la mostaza. Como vemos en esta gráfica, los glucosinolatos se hidrolizan por enzimas que se llaman glucosinolasas, tioglucosidasas o mirosinasas. En realidad todos esos nombres son lo mismo. Y cuando la planta pues es atacada por insectas o por un herbívoro, entonces pues se va a poner en contacto el sitio donde está la enzima con el sitio donde está almacenado el glucosinolato y se va a producir esos productos que ahí tenemos, los nitrilos, los tiocianatos y el isotiocianato. Y como digo, pues los isotiocianatos son las sustancias irritantes para las mucosas, los tiocianatos son los que producen el bocio y los nitrilos pues son los que se le atribuyen los problemas hepáticos y de mala producción en general. Si vemos esta otra gráfica, los glucosinolatos y la mirosinasa están localizados en distintas células dentro de la planta y tiene que haber algún daño, ya sea por un insecto, por ejemplo la microflora ruminar, que los ponga en contacto para que se forme ese isotiocianato, que es el principio tóxico que puede llegar a matar al animal. Obviamente este es un mecanismo de defensa que tiene la planta pues para impedir que sea consumida y atacada por los herbívoros. Si quieren leer más sobre este tema, pues arriba tienen la referencia del artículo y este es un tema bastante interesante de cómo las plantas desarrollan sus propias defensas para no ser atacadas por los herbívoros. Pues bien, vamos a ver este caso en que un agricultor se le estropeó un lote entero de semillas de mostaza y lo tiró a una cuneta al acceso de un grupo de vacas
del vecino que estaban pastando, y a los 2 días siguientes pues el vecino vio que tenía 2 vacas muertas y 2 enfermas. Pues bien, el veterinario que hizo las necropsias reportó que había mucho edema por todas las paredes de los preestómagos, sobre todo a nivel de las serosas, y al abrir esas asas pues todo estaba muy congestionado, de color rojo intenso. Estaba todo esas cavidades llenas de líquido achocolatado, y aparte estaba todo lleno de semillas de mostaza. En la histopatología pues confirmaron que todo ese edema estaba a nivel de las subserosas y de la submucosa, y había degeneración de los epitelios del rumen y del retículo, que serían pues estadios anteriores al de una necrosis. Cuando hicieron los análisis de isotiocianatos en ese contenido ruminal, pues vieron que estaban por encima de lo que pues, se consideraría un nivel tóxico para el animal. Pues bien, el que esos animales no se desarrollasen una diarrea hemorrágica y hubiese contenido hemorrágico a nivel del colon, probablemente pues se debió a que las semillas casi todas todavía estaban en el rumen y no llegaron al abomaso, y tampoco habían llegado al colon. Si no, pues seguro que hubiesen desarrollado una diarrea hemorrágica pues antes de morir. Entonces, en base a lo que acabamos de ver, ¿creen ustedes que podríamos introducir un rebaño de vacas a pastorear un cultivo de colzas o remolachas? Entonces la pregunta es, ¿qué opinan? Vean que aquí en esta diapositiva pues sí lo están haciendo. Entonces la respuesta es ni sí ni no. Y si lo hiciéramos tendríamos que hacerlo con mucho cuidado. Por lo pronto no se podría dejar pastorear el 100% de la dieta de los animales a colzas o a remolachas. Dicen que como mucho pues el 60%, y el otro 40% tendría que ser un ensilado, paja, heno, en fin, un forraje, y esto tendría que ser lo tendríamos que hacer gradualmente, poco a poco, porque si no pues las vacas desarrollarían un meteorismo, al igual que si las introdujésemos en un cultivo de alfalfa, que por muy bueno que sea ese rumen, pues hay que adaptarlo poco a poco. Y si no desarrollan un meteorismo, pues podrían desarrollar una acidosis ruminal por exceso de azúcares, que también podría ser potencialmente letal. Las brasicas, aparte, son deficientes en muchas cosas, y como acabamos de ver, pues tienen esos glucosinolatos. Por lo general tienen muy poca fibra, y esa fibra pues es necesaria para la función del rumen, y aparte son deficientes en muchos elementos esenciales como el cobre, el yodo, el cobalto, el selenio, y todo eso pues hay que tenerlo en cuenta. Aparte de los glucosinolatos que acabamos de hablar, existe un aminoácido que es el sulfósido de la S-metilcisteína, que es el causante del desarrollo de la anemia si consumen brasicas por varias semanas. Cuando digo varias semanas, pues estoy hablando de 2 semanas en adelante. Este aminoácido también se encuentra en los ajos y en las cebollas, y en algunas brasicas pues puede llegar hasta el 4 al 6% de la materia seca. Como vemos aquí, en el rumen se va a convertir en el dimetildisulfuro, y ese es en realidad el metabolito que va a oxidar a la hemoglobina dentro del eritrocito. De hecho, pues en caballos van a absorber el sulfósido de la S-metilcisteína antes de que se convierta a dimetildisulfuro, y por tanto pues no se van a afectar como las vacas. Lo otro que se va a observar es que se va a formar una hemoglobinuria por la hemólisis de los glóbulos rojos, y antes de esto sí vamos a ver que una cosa característica antes de la anemia y de la hemólisis, y es lo que llamamos la presencia de cuerpos de Heinz en los glóbulos rojos. ¿En qué consiste esto de los cuerpos de Heinz? Pues bien, lo primero que va a ocurrir antes de aparecer los signos clínicos es que el dimetil sulfósido va a entrar en el eritrocito, y como vemos en esta gráfica se va a inactivar ese sulfósido a través del glutatión peroxidasa, por adición del glutatión, que es un agente reductor, y como ven esto pues es una reacción que requiere y se va a formar el metanotiol, que no es tóxico. Y esto pues si quieren sería un sistema de destoxificación de la célula para proteger a la hemoglobina.
Si continúa la acción de ese tóxico y se gasta el glutatión, pues se va a acabar oxidando la hemoglobina y se va a precipitar dentro de la célula en forma de gránulos, que se denominan los cuerpos de Heinz. Y esto es lo que tenemos aquí. Aquí no está representado, pero otro antioxidante importante dentro del glutatión, dentro del eritrocito, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que junto con la enzima de la glutatión reductasa, ya digo que son los principales antioxidantes que impiden que la hemoglobina pues se oxide y se formen esos cuerpos de Heinz. Por último, lo que hay que decir es que se va a desarrollar una anemia porque porque el cuerpo pues va a destruir esos eritrocitos con los cuerpos de Heinz rápidamente, y se va a pasar a una anemia de tipo hemolítico. Y esto pues suele ocurrir entre las 3 y 5 semanas de la exposición. Y lo más típico es que baje mucho el hematocrito y la hemoglobina, y se va a presentar pues una hemoglobinuria, una ictericia de ambos tipos, tanto directa como indirecta. Pues bien, al llegar a este punto lo más probable es que el animal muera, pero dicen que si se le retira la exposición a las brasicas, es decir, el consumo, pues es posible que se recuperen lentamente en el transcurso de un mes, más o menos, porque como saben, pues esos glóbulos rojos pues tardan mucho tiempo en regenerarse, tienen una vida media de hasta 4 meses. Hay estudios que han dosificado el principio activo a ovejas y han reproducido esa anemia, y como vemos aquí, pues la dosis hacia el tóxico. Cuanto más dosis se dio, pues más severa era la anemia hemolítica. De todas maneras, esto no serviría desde el punto de vista práctico, porque los animales pues van a ingerir la pastura, y lo que interesa es saber cuánto lleva esa pastura y qué cantidad podrían ingerir todos los días, y eso pues varía también con el tipo de brasica. Por ejemplo, no es lo mismo las coles que los nabos. Dicen que las coles, los nabos suelen tener 3 veces menos cantidad que las coles. Pues bien, a continuación pues vamos a pasar a hablar de este otro arbusto, que es el ricino. Como ven, es bastante grande, es un arbusto leñoso que está hueco por dentro, y como ven pues tiene unas hojas muy grandes, palmeadas en disposición como si fuera una mano, de 5 a 9 lóbulos, y el fruto pues es muy característico, tiene unas púas, y si lo abrimos pues tiene 3 cavidades, y en cada una de ellas pues hay unas semillas que como ven parecen a garrapatas, y que tienen pues una de las toxinas más potentes que se conocen, que es la ricina. De hecho, una sola semilla sería suficiente para matar a un perro. Se saca de esta semilla un aceite que cuando se prensa la semilla y se calienta, pues se destruye la toxina, y se usa, de hecho tiene bastantes aplicaciones industriales, e incluso se puede usar como purgante. La toxina, como digo, se conoce como ricina, es una toxoalbúmina, y lo que hace es inhibir la síntesis de proteínas pues dentro de las células. Pues bien, vamos a ver este estudio de 98 casos descritos por el Centro de Toxicología Animal de Estados Unidos. En realidad existen casos en todas las especies animales, porque la ricina es súper tóxica en todas las especies y está mucho más concentrada en la semilla que en todas las otras partes de la planta. Los signos clínicos, como ven, comienzan al poquito de la ingestión de las semillas, y no es lo mismo que se mastiquen esas semillas que se traguen enteras. La masticación es esencial para que se libere la toxina, porque esa cubierta de esa semilla no se va a digerir con los jugos digestivos, y como digo, pues es básico que se mastique. Aquí en esta tabla tienen los signos clínicos por orden de mayor a menor preferencia en esos 98 perros expuestos. Ven que el primero va a ser el vómito, seguido de la depresión, después viene la diarrea con sangre, dolor abdominal, anorexia, vómito con sangre, y muerte o eutanasia en un 9% de esos casos que se les presentó. Como ven, ese es un porcentaje pues bastante significativo, y achacan el hecho de que no causara más mortalidad precisamente a que los perros probablemente no masticasen esas semillas.
porque como digo, si se traga intacta probablemente no se vaya a digerir en los jugos del tracto digestivo. Básicamente, pues la ricina va a destruir todas las células de la mucosa intestinal y eso pues va a causar vómito, dolor abdominal, diarrea, hemorragias, y aparte como se va a absorber la ricina, pues va a llegar a otros órganos, el hígado, el riñón, el corazón, y va a producir pues un daño a esos otros órganos. De hecho, cuando se da por vía parenteral, pues va a producir un daño multisistémico y el individuo pues muere por fallos a esos otros órganos. Con respecto al tratamiento, lo que hablan es de una descontaminación temprana si el animal aún no ha vomitado. Hablan del uso de carbón activo. Si el animal tiene gastroenteritis hemorrágica, pues mejor no usarlo porque podría interferir con la recuperación del intestino. Y sobre todo usar protectores estomacales como la caolinpectina, el sucralfato, y bien importante la administración de fluidos intravenosos para contrarrestar la pérdida de fluidos y la hipotensión. Bueno, pues a continuación vamos a ver una de las intoxicaciones más corrientes en el bovino, que ocurren por lo que llaman el exceso de carbohidratos solubles, es decir, alimentos que tienen muchos azúcares rápidamente fermentables, como sería el almidón, y que van a producir pues una acidosis láctica. Esto, como digo, se produciría por ingerir, por ejemplo, alimentos concentrados ricos en azúcares, como sería el maíz, el trigo, la cebada, la avena, rápidamente, y es menos corriente, pero podría ocurrir cuando tienen accesos, por ejemplo, a fruta, ya sean manzanas, uvas, peras, o por ejemplo verduras, remolachas, como acabamos de hablar anteriormente. Y como vemos en este gráfico, el pH ideal del rumen está por encima de 6, lo ideal sería entre 6 y 7, y si consumen este tipo de alimentos de golpe, pues se produciría un aumento de las bacterias del tipo de los Streptococcus bovis, que como ven, pues aquí producen ácido láctico. Y pues bien, si se produjese mucho ácido láctico que baje el pH, pues se van a morir protozoos y bacterias de las gram negativas, que son las que son capaces de utilizar ese ácido láctico, y aumentarían aún más las gram positivas, como esos Streptococcus bovis y los lactobacillus, que van a producir aún más ácido láctico, y eso va a bajar todavía aún más el pH por debajo de 5. En ese punto pues se va a paralizar todo el movimiento ruminal y sobreviene un daño por esa acidosis ruminal, y se va a producir una acidosis metabólica en el animal. Y pues bien, al cabo de unas pocas horas de la ingestión, como digo, se va a producir un cambio de toda esa microflora del rumen. Van a proliferar los gram positivos, desaparecen los protozoos y los gram negativos en general, y aumenta mucho la producción del ácido láctico, y ya no hay organismos que puedan utilizar ese ácido láctico, que como digo, pues y como vemos aquí, va a tener un efecto osmótico. ¿En qué consiste eso? Pues que va a traer mucha agua hacia el rumen y se va a deshidratar el animal, y la sangre pues se va a concentrar, se vuelve más viscosa, es decir, el hematocrito va a aumentar, y al haber mucho líquido en el rumen, eso hace que también pase al resto del tracto digestivo junto con el maíz o el grano ingerido, e incluso podemos ver que el animal pues tiene diarrea con granos intactos rápidamente tras producirse la ingestión. La acidosis por el ácido láctico no solo va a parar el movimiento de todas esas paredes del rumen, sino que además es corrosivo y va a dañar la mucosa del rumen, todas esas papilas. Por eso pues podemos ver que incluso la vaca intenta golpearse el abdomen con las patas de atrás por todo el dolor que va a sentir. Si va a sobrevivir a esa intoxicación, pues como vemos aquí, las secuelas van a ser que va a tener no solo una laminitis, sino que muchas veces desarrollan ruminitis, y esa ruminitis pues va a dejar bacterias, va a dejar que pasen bacterias al hígado, y se van a formar abscesos que muchas veces son hallazgos característicos del mataderos, por haber tenido acidosis repetidas
o por haber sufrido una acidosis subclínica. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? Pues depende según la severidad de esa acidosis. Si el animal ha sentido dolor o siente dolor, pues como digo, se va a golpear con las patas de atrás el abdomen, va a sentir anorexia, esos característicos, que puede durar de 3 a 4 días si es una indigestión simple y no severa, y normalmente pues eso es lo primero que vamos a notar, que no quiere comer. Y obviamente si es una vaca en lactación, pues va a haber un descenso de la producción de leche, y lo otro que vamos a notar, pero por lo general, es que las heces pues van a ser bastante más fluidas, e incluso podemos notar que son completamente diarreicas, y esto va a ocurrir entre las 12 y las 24 horas de la ingestión. Y la acidosis pues por lo general conlleva un descenso y una parada total de los movimientos ruminales. Si hablamos de una acidosis grave, aquí ya sí vamos a notar problemas no solo de anorexia, sino de ataxia, incoordinación, seguido de debilidad y depresión grave en el animal. El animal se va a postrar y parece de hecho como si fuera una hipocalcemia posparto. ¿Qué vamos a ver en esa vaca? Pues que el rumen por una parte no tiene movimientos, está repleto de líquido. No vamos a ver diarrea si muere antes de que le dé tiempo a que se presente, sino si vamos a ver que tiene diarrea. Y va a tener obviamente una respiración y una frecuencia cardíaca pues muy alta. Está muy deshidratada porque todo el plasma se ha ido al rumen por el efecto osmótico del ácido láctico, y estos animales si se llegan a recuperar pues no es raro que tengan complicaciones más adelante de las que acabamos de hablar, ruminitis, accesos hepáticos, laminitis, y no van a producir lo mismo si son vacas de leche, van a tener muy lo que acabo de decir, laminitis crónica, daños hepáticos por esos accesos, y eso probablemente va a mermar mucho la producción de ese animal. Con respecto al diagnóstico, pues básicamente lo vamos a hacer basándonos en los signos clínicos. Si estamos familiarizados en auscultar el rumen, eso nos puede aportar mucha información, sobre todo si sabemos cuáles son los movimientos normales del rumen. Si podemos sacar una muestra del líquido ruminal, el pH nos puede aportar mucho. Una vaca nunca tiene que tener un pH ruminal por debajo de 5. Si podemos hacer una tinción de Gram, eso sería ideal, porque deben de predominar siempre las gran negativas sobre las gran positivas, y debe de haber siempre protozoos ciliados en ese contenido ruminal, y eso es importante para ver que la microflora ruminal está salubre. Con respecto al tratamiento, hay que decir que para los casos leves pues no es necesario vaciar el contenido ruminal. Con dar antiácidos como el hidróxido de magnesio sería suficiente, y obviamente hay que quitar de la dieta todo lo que sea a base de grano o concentrados y dar solo forraje. En casos agudos, aquí sí habría que vaciar ese rumen y reemplazarlo por el de un animal normal, y aparte pues habría que rehidratar ese animal con fluidos y contrarrestar la acidosis con bicarbonato sódico. Eso habría que hacerlo a la vez que medimos la producción de orina, porque la deshidratación pues puede que haya dañado ese riñón. Que no veamos que ese riñón está produciendo orina es un pronóstico muy malo, y hay que siempre suponer que ese animal pues tiene un daño renal grave. Vean que al ser una vaca estamos hablando de hasta 60 litros por vía intravenosa en 24 horas de una solución electrolítica balanceada, y eso habría que hacerlo combinado con al menos 0,5 miliequivalentes por kilo de bicarbonato sódico, que es lo que aquí tenemos indicado. Para el dolor, el mejor fármaco que está recomendado es el flunisil meglumine. Pues bien, antes de acabar quería decir que muchas veces cuando uno se encuentra vacas muertas es normal que estén timpanizadas, y es a veces difícil distinguir si el meteorismo ocurrió antes o después de la muerte. Y el animal pudo morir por una acidosis, y también puede presentarse en un estado timpanizado.
Por lo general, las vacas cuando mueren, el rumen sigue produciendo gases y es normal que acumulen en el rumen, que se acumulen en el rumen y estén hinchadas. Una forma de averiguar si fue antemortem pues es mirar la línea de demarcación entre el esófago extratorácico y el abdominal, que como ven aquí pues está uno muy congestionado y el otro pálido, y eso suele ser evidencia de timpanismo antemortem. Otra de las cosas que podríamos ver es si hay hemorragias en las serosas de los preestómagos y presencia de atelectasia en los pulmones, que eso indica pues que ha habido compresión de todo ese rumen que no deja respirar al animal antes de morir. Y de todas maneras eso no siempre es fácil de determinar. Si es por una acidosis, ya les digo que medir el pH ruminal y ver si está por debajo de 5, eso suele ser bastante indicativo de que ha habido una acidosis antemortem. Aparte, lo que les acabo de indicar, que sería bastante interesante, es hacer una tinción de Gram y ver si predominan los Gram positivos sobre los Gram negativos. Lo normal en rumen sería ver más Gram negativos que Gram positivos, y obviamente que existan protozoos ciliados, y aparte obviamente siempre ver en qué consiste ese contenido ruminal, sobre todo si queremos distinguir si ha habido un meteorismo de tipo gaseoso o espumoso. Eso ya lo veríamos en otra presentación. Bueno, con esto acabamos esta primera presentación de sustancias que afectan al tracto digestivo. Hasta la próxima, aquí me despido.